Bueno, muy buenas tardes este miércoles 18 de junio de 2025. Hoy estamos reunidos un grupo de amigos y amigas a propósito de los primeros 40 años de estudio Ghibli, esta maravilla creada en el año 1985 por Isao Takahata, Toshio Suzuki y el maestro Hayao Miyazaki. Nos acompañan acá, bueno, voy a comenzar por Gio. Jordana García Sojo es editora, poeta y promotora cultural, licenciada en literatura hispanoamericana y venezolana por la Universidad de los Andes, diplomada en gestión y promoción de derechos culturales por la Universidad de Buenos Aires, fue viceministra de Cultura, dirigió la editorial El Perro y la Rana, actualmente es directora de Nila Ediciones. Hace muy poquitico estuvimos presentando acá El amor me cae más mal que la primavera, de Roque Dalton. Pasamos un rato bastante agradable a propósito de Roque y de su poesía. En esa misma oportunidad nos acompañó también Óscar Vázquez Corazpe, historiador y diseñador gráfico, estudió en el Instituto Perera, egresado de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE, maestrante del programa de formación avanzada en historia en la misma universidad, integrante de Utopix, comunidad de trabajo colaborativo para una comunicación visual contrahegemónica, anticapitalista y alternativa. Y Óscar está conduciendo o co-conduciendo junto con nuestro pana Antonio Núñez Aldazoro el podcast del que somos fanes, Sin Aula ni Set. Acaban de grabar, ¿no? Mañana publica. El que publicamos mañana lo grabamos hace 2 semanas. O sea, mañana sale un programa sobre Palestina. Ajá, mañana espérenlo, nuevo programa sobre Palestina, Sin Aula ni Set. También de Utopix, hoy nos acompaña el amigo César Mosquera. César está en este momento en Estados Unidos, no sé exactamente en qué lugar. Ya nos vas a comentar, César. Ilustrador, diseñador gráfico, desarrollador web y artista de historietas. Forma parte, ya lo comenté, de Utopix, también de Comando Creativo. Ha publicado los libros de historietas La Noche de Prometeo, La Fiesta de los Moribundos, El Pueblo Donde Mataron a Dios y Boquerón. Fue reconocido en el 2018 y en el 2021 con el Premio Nacional de Periodismo, mención gráfica. Ajá. Creo que es el único aquí que tiene Premio Nacional de Periodismo, muchachos. Bueno, Utopix tiene Premio Nacional de Periodismo Colectivo. Está bien, Óscar también. Es parte de la Brigada Venezolana de Solidaridad con el pueblo saharaui, con quienes viajó en el año 2020 a la República Árabe Democrática Saharaui. Actualmente cursa sus estudios de maestría en Bellas Artes en el programa de arte secuencial de la Savannah College of Art and Design. No sé si se pronuncia así, César. También nos acompaña Foras. Foras, me estoy enterando que tú te llamas Víctor Rodríguez, forastero LPA, panita de hace mucho tiempo, diseñador gráfico, muralista, artista visual con más de 15 años de experiencia en proyectos creativos, muralismo comunitario y diseño gráfico, especializado en la creación de identidades visuales, ilustraciones digitales y murales a gran escala, con un enfoque en el arte urbano y la comunicación visual. Ha colaborado en proyectos culturales, festivales y campañas sociales, destacándose por su capacidad para combinar técnicas tradicionales y digitales, apasionado por el arte como herramienta de transformación social y expresión cultural. Y por último, los últimos serán los primeros, Pablo, nuestro amigo Pablo Calaca, licenciado en letras por la Universidad Central de Venezuela, realizó estudios de ilustración y arte gráfico en la Escuela de Cómics Joso, en Barcelona, España. Vale la pena leer esto, su historia familiar dentro de la militancia social y política, junto al impacto que le generó el movimiento de arte urbano que sucedía en Barcelona en esos años, terminaron de orientar su trabajo hacia la intervención urgente y oportuna del espacio público, convirtiéndose así en uno de los muralistas contemporáneos con piezas en una gran cantidad de ciudades del mundo. Su trabajo puede apreciarse en paredes y muros de ciudades como Caracas, Mérida, Carúpano, San Carlos, Río Caribe, todo esto en Venezuela, en Bogotá, Colombia,
en Pucallpa, Perú, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ensenada en Argentina, La Habana, Cuba, Ciudad de México y San Miguel de Allende en México, Minneapolis y Nueva York. París y Bagnolet, Lindau en Francia, Lindau, Alemania, Barcelona, Le Hospitalet de Llobregat y Tarragona en España. Estás ahorita en Minneapolis, Calaca, ¿verdad? Sí. En la editorial Estrella Roja ilustró la antología de literatura infantil y juvenil, preparada por José Javier Sánchez y publicada bajo la colección Palabras Andantes. Asimismo, sus ilustraciones aparecieron en las portadas de 2 libros publicados por la FAO Venezuela, Ciudades para la Vida, Agricultura Urbana y Soberanía del siglo XXI y Biotecnologías apropiables para la soberanía alimentaria, y de los discos Me está llamando de Aquilín y del grupo Che Sudaca de Barcelona, Conectando y 20 años de Che Sudaca. Ilustró el libro Corazón de Niña de la cantante y compositora española Amparo Sánchez y sigue produciendo obra pública junto con artistas del mosaico Daniela Bianchini o Bianchini. Bianchini, dice ella. Bianchini, dice ella, así que así es, Calaca. ¿Y tu libro? Porque pero ella dice Bianchini, ¿no? así es como se dice entonces. ¿Y tú no pusiste tu libro aquí? Tu libro, el tuyo. Ah, es verdad, mi libro. ¿Lo tienes ahí? Claro. Pásalo. Miren, exactamente. Son de estos mares, una belleza del libro de Pablo Calaca. Bueno, muchachos, amigos, Gio, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos. Deberíamos hacer un junte similar, si no igual a este. Deberíamos. ¿Qué dice? Oscar, estás al revés. Ajá, ahora sí. Oscar no, César. César, perdón, César. Está dando mucha vuelta en ese carro, chamo. César se puso creativo. Mira, ojalá pudiéramos hacer un junte similar a este, sino igual para hablar de otros temas, ¿vale? Deberíamos hacer la competencia a Oscar y al profe Antonio, y crear un podcast, ahora que está de moda esto de los podcasts. Ay, qué comentario tan pavoso. Eso de podcast y además de que están de moda. No, mano, sigan para adelante con su podcast, que eso No, está, pero sí, eso está quedando muy bien. Aquí deberíamos hacer. O sea, yo creo, por ejemplo, en el poder de la conversa. Sí, bueno. Me parece que eso es como necesario, que la gente Totalmente. se junte, converse y otra gente lo escucha conversar y pueda. Sí. Y gracias a las plataformas tú puedes también participar de esas conversaciones. Bueno, tú sabes que nosotros todo el tiempo decimos algo muy similar, pero al final la conclusión en la que llegamos es la misma, el poder del espacio público, sí. La importancia de fortalecer el espacio público. Hoy nos reúne nada más y nada menos que Ghibli, hermano. Esa maravilla que es Ghibli, esa cosa verdaderamente alucinante y hermosa que es Ghibli, conmovedora, es decir, cuesta encontrar las palabras para describir lo que nos generan, la sensación que nos produce y la manera como nos interpela y todo lo que nos produce ver la maravillosa obra en general de Ghibli. Y bueno, para comenzar, digamos, relajados, yo comenzaría por preguntarles cómo llegan a Ghibli, o sea, qué es lo primero que ven de Ghibli, qué les produce ese, digamos, primer encuentro con la obra de Estudio Ghibli. Bueno, yo voy a empezar. Vaya, dale. Toma, entonces tú vas agarrando el... Sí, para que pierdan el miedo, pues, muchachos. Son dos cosas. O sea, yo llego por Mononoke, la princesa Mononoke, que en su momento fue como un boom comercial, y para la gente que viene como del campo del diseño gráfico, a nosotros, pues, no sé, a Mononoke nos resonó a nivel estético, a nivel de la propuesta visual, y casi todos los diseñadores de mi generación, en el momento en que se publica Mononoke, la fuimos a ver, o sea, o buscamos manera de llegar y acceder a ella. Pero en realidad después, estudiando a Ghibli, yo descubro que es que siempre hemos estado expuestos al trabajo de Miyazaki y al trabajo de Takahata. Hemos estado expuestos al trabajo de ellos. En particular, en dos obras que a mí me parece que me marcan profundamente desde mi infancia, que son Heidi, que aunque no es estudio Ghibli, son ellos dos juntos, y la otra es Miyazaki con
Lupin III, que es un personaje que además se vuelve el arquetipo de una serie de antihéroes japoneses, de los cuales son Lupin, Cobra y después Spike en Cowboy Vivo. O sea, son una línea de personajes. Entonces, pues resulta que entonces hemos estado viendo de alguna forma a la producción de estos dos hombres desde mucho antes de que yo supiera que siquiera, de hecho, desde mucho antes que ellos fundaran en el 85 los estudios Ghibli. Entonces esa es mi forma en que yo llegué a ellos. Bien. Sí, fue que... No vale, no. O sea, sí, le toca a Jordana. Hasta que se desordene la cosa ahí naturalmente. Bueno, a ver, nosotros comparto con Oscar que desde chamos vemos animaciones japonesas como Marco, Heidi, La abeja José, que creo que la vi solo yo, porque siempre que la nombro todos miran así como que... Pero era horrible, pero la vimos y nos traumamos, todos con eso. Candy Candy, que además extrañamente era doblado en argentino. Candy, ¿te acuerdas? Es verdad. Hasta que los mexicanos tomaron el poder del doblaje, ¿no? Pero antes había unas como en argentino. Y ya después, en la adolescencia, empecé a ver... Había un canal buenísimo que se llamaba Locomotion. Se llegaron a verlo. Claro. Y bueno, por ahí llegué a Evangelion, Ghost in the Shell, Claro. Akira, como esas obras de arte del anime. Pero yo particularmente no fui muy lectora de manga, lo intenté leer manga después, pero la verdad es que no me ha atrapado tanto, no soy experta lectora de manga, más bien del cómic más gringo, sí, un poco más. Pero siempre quedé como impactada por esa forma de manejar el trauma y lo doloroso, pero también con ternura y con ese dibujo animado tan lindo, tan redondeado, con esos colores. Y eso se generó como en uno una afición a esa estética y a esa forma de contar tan japonesa. Pero ya después Ghibli, estudios Ghibli como tal, logra así un universo redondo, verdaderamente completo, con películas que cada una son una obra de arte sin duda, en el drama, en la forma de narrar, en la construcción de personajes, en ese mismo manejo del trauma japonés, del trauma posapocalíptico, pues, después de 2 guerras, después de participar en tantas guerras, pues Japón ha estado metido en guerra todo el siglo XIX y el siglo XX, pero además terminar con 2 bombas atómicas, el único país que ha sufrido 2 bombas atómicas, Claro. y todo eso está ahí, pero ya en estudios Ghibli de una manera monumental, portentosa. Y yo creo que la primera que vi fue también La princesa Mononoke, porque fueron como éxitos más comerciales, y ya después con Chihiro, que gana el Oscar además, que bueno, gran cosa el Oscar, pero digamos que catapulta más a Occidente, aún a Ghibli. Ya con Chihiro uno quedó enamorado para siempre de Miyazaki en particular, porque qué manejo tan hermoso del tema de las relaciones del ser humano con la naturaleza, ¿no? Y todo lo que es esa mitología animista, que ya hablaremos de eso, japonesa, el shintoísmo, que también se relaciona mucho con las religiones o los pensamientos indígenas acá, con esa cosa tan poco occidental de creer en el poder de los dioses de la naturaleza. Eso en Chihiro a mí me marcó para siempre y me dio otra perspectiva de lo que venía viendo como de animes que eran más posapocalípticos, más una cosa más robótica. También Astro Boy, por supuesto que cuando lo vi ya era viejo, ¿no? Y Astro Boy creo que marcó mucho a Miyazaki. Sí, también claro. lo dicen por ahí. Sí. Pero Astro Boy lo veíamos, Mazinger Z, todas esas comiquitas. Mazinger Z, claro. Meteoro, bueno. Hasta que Estudios Ghibli nos enseñó lo que es verdaderamente hacer, para mí, un anime, y creo que, bueno, ahora lo copian tanto que está el fenómeno de la IA, que es una locura, ¿no? Pero creo que Hollywood ha terminado copiando un poco a Ghibli. Creo que me cae bien. Uf. Yo puse sobre la mesa como 3 o 4 temas. Bueno, Foras. mi juventud realmente no tuvo como muchas comiquitas, mucho anime ni nada de eso, porque bueno, realmente en la casa para poder ver un programa teníamos que sentarnos 1 hora antes a mover la antena hasta que lograra llegar y listo, podemos verlo. Entonces realmente los programas que veía eran los que pasaban en la televisión, que era
Dragon Ball, Bueno. todas estas comiquitas así, Heidi sí llegué a verla y Candy en esos momentos, pero no era tampoco de ver mucha televisión. Me gustaba así dibujar bastante, pero cuando llegó a Televen, por ejemplo, Evangelion, sí fue como algo que yo dije, esto es lo que a mí me gusta. O sea, yo había visto muchas y era como por ver también uno, bueno, era lo que había como entretenimiento para uno, pero realmente lo que sí me marcó fue Evangelion y a partir de allí ya fue como que marcar un límite de cuál era lo que quería ver y entonces ya no, casi no quería ver nada, pues. Entonces, cuando vi Totoro, a pesar de que no es todo lo contrario a lo que es Evangelio, porque Evangelio es bastante, hay bastante violencia, hay un sinfín de cosas, es más robótico, es muy sofisticado comparado con Totoro, que Totoro era más, eran dos niñas, o sea, es ese personaje que es como un peluche realmente, pero el tema es que el dibujo, yo siempre he tenido una admiración por la contemplación, por sentarme a ver un árbol, por sentarme a ver... Entonces, mi niñez, aunque no fue como la de mis hermanos, que se la pasan jugando básquet en la calle, yo estaba en la casa detallando todo, o sea, para dibujar, cualquier cosita en la casa era bueno para observar, una plantica. Entonces, cuando veo estas comiquitas de Estudio Ghibli, ya era otro tema, ver algo tan complejo pero tan sencillo, o sea, ver cómo resolvían todo tipo de escenarios, por ejemplo, una gotica cayendo en el agua y ver cómo con dos colores te daba la sensación del líquido, de todo, entonces fue una admiración a partir del dibujo. Entonces vi como una obra maestra en cada, entonces empecé a investigar todas las películas de Estudio Ghibli, bueno, me tocaba ver cómo las descargaba porque no es como ahorita que uno instala Netflix o instala Magic o instala cualquier cosa y tienes todas las comiquitas ahí en HD. No, antes era conseguirla o buscar un VHS o un DVD que mal quemado así, entonces para poder ver algo de medio calidad. Pero sí, realmente el inicio de Ghibli fue el tema artístico y ya llega un proceso también que va marcando etapas de mi vida y ya llega un momento en que ya yo estoy en un tema ya más político, más cultural y es cuando empiezo a repasar otra vez todas las películas y yo no empiezo a verlas nuevamente porque redescubrir. sí, porque ya la visión era diferente y ahí te das cuenta que o sea, cada película la puedes ver 4 o 5 veces y le vas a conseguir algo nuevo, le vas a conseguir algo místico. Mucho Y algo muy importante que me gusta mucho que fue también lo que me atrapó, es que podía sentir algo más palpable. O sea, podía verse uno como más reflejado, a pesar de que había una fantasía allí. Es más cotidiano, no es como las otras comiquitas que todo es una fantasía, o sea, exactamente. Entonces, Estudio Ghibli te hace llegar a una casa, están preparando una comida, o sea, se dan el tiempo para poder, en una escena, no necesito que tenga superacción, necesito que contemples, que esté allí, y eso es lo que el Estudio Ghibli... Silencio. Hay silencio, hay mucha contemplación y eso es lo que a uno como dibujante, como pintor, pues, te forma muchísimo. Claro. Pablo, César. Quedó yo. Ok, ¿sabes qué? Yo entré a Ghibli fue por Chihiro. Cuando creo que yo estaba ya viviendo en Barcelona cuando explotó Chihiro en el mundo y de ahí yo volví para atrás. Porque además yo tenía un problema. Creo que yo me rehusé a ver Mononoke, que creo que fue la que explotó primero, porque yo tenía un prejuicio con Miyazaki. Porque yo recordaba estos dibujos de Heidi y de Marco porque somos todos de la misma generación, menos César y Forastero. Ya va, perdón. Y a mí me caían mal esas series. Heidi y Marco me cayeron muy mal siempre. Cuando yo era niño, una me parecía traumatizante y la otra me pareció aburridísima siempre Heidi. Y no me gustaban los muñequitos de zapatos regordetes y cachetones. Entonces, cuando yo vi que estaban dando, o que se estaba hablando mucho de Mononoke, la pasó de largo, pero el cachetazo vino cuando fui a ver Chihiro y Chihiro te voltea, te da un cachetazo y te da la vuelta. Te da la vuelta como una media porque es absolutamente desbordante. Y a mí lo que me pasó a partir de ahí fue que el estreno de la película, que la vi en cine, salí diciendo, me acabo de quedar con el 10% de la película, porque el 90% me pasó por delante. Entonces, bueno, a partir de ahí ya fue una relación de absoluta fascinación y lo interesante para mí fue
que creo que es lo que nos pasó a todos, que a partir de esa bisagra Mononoke Chihiro, que es 98, 2000, 2001, por ahí, empezamos como a revisar, a estar al día, ponernos al día con el Ghibli que venía hacia adelante y ponernos al día con el Ghibli que venía atrás, que no había llegado a Occidente, que fue Totoro. Yo recuerdo que yo estudiaba en una escuela de cómics en Barcelona y recuerdo alguna compañera que llegó con un DVD de Totoro. Se nota que el dibujo en la portada lo había hecho algún gallego por ahí porque era horroroso y no había manera. Era que uno así como con un saludo medio nazi, era un dibujo espantoso. Entonces, y volver a las de atrás fue como, que creo que lo que pasa con Ghibli, que no es una sola obra, sino es el corpus completo, el que te da una, porque es que tiene una de las obras más integrales y coherentes de la vida. Entonces, creo que uno va a Chihiro y Chihiro la conectas con lo de atrás y lo conectas con lo que va adelante. Y bueno, eso. Vi luego de Chihiro me fui a Mononoke, por supuesto, y la que vino después que fue el Castillo Ambulante, creo, que también la vi en estreno. Y bueno, ya a partir de ahí ya lo que sabemos, no hay manera de no quedarse mal pegado con Ghibli en general. Claro, Pablo, César. Y a mí también recuerdo que la primera película que vi de Estudio Ghibli fue el viaje de Chihiro. Y recuerdo, o sea, incluso más que la película, la recuerdo mucho. La atención como el revuelo que causó, ¿no? Como que todo el mundo estaba loco, como que cómo esta gente va a hacer una obra tan espectacular de animación que se ve como, bueno, como sabemos que se ve, se ve el viaje de Chihiro. Y bueno, me obsesioné, como dice Calaca, me obsesioné un poco con Ghibli y volvió un objetivo de mi vida ver toda la cinematografía del estudio. Eh, y bueno, digamos que para mí descubrir a Takahaka fue como un segundo descubrimiento de Ghibli, porque bueno, la obra de Miyazaki es más uniforme, digamos, ¿no? Tiene un estilo, tiene una forma de hacer las cosas. Obviamente toca diversos temas y evolucionó desde, bueno, obviamente de lo que hablamos de Heidi y Marco, pasando por el castillo de Cagliostro de Lupin III y bueno, hasta que fundan Ghibli, pero Takahaka me parece que es mucho más experimental. Como por ejemplo, o sea, tú puedes ver obras como Los vecinos de Yamada, que parece que hubiera sido hecho a lápiz y creyones, pasas por La princesa Kaguya, que son acuarelas de Suñé, y ves la obra de La tumba de las luciérnagas, que se parece más a la obra de Miyazaki, y parecieran tres, como, o sea, todas películas hechas por diferentes directores, tanto a nivel técnico como de guión. Y bueno, hablamos de eso, como que se habla mucho de Miyazaki y creo que Takahaka queda un poco relegado y no nos damos cuenta del genio que fue, ¿no? Eh, entonces, eso como que para mí, incluso, sí, incluso como el drama familiar con Goro Miyazaki y la película peor rankeada de Ghibli, que es Cuentos de Terramar, que además está basada en un cuento de Ursula K. Le Guin. Entonces, eso como que simplemente como pongo esa atención ahí que es importante como no solo ver la obra de Miyazaki, sino verla integralmente, la obra de Estudio Ghibli, que creo que es un corpus bueno, quedará para la historia de la animación y la historia de las artes en general. Y además que, bueno, que ya vamos a ahondar más en eso en el resto del conversatorio, pero bueno, como que digamos la proeza técnica, pero además el mensaje político de Pues te estamos viendo porque se corta la comunicación. Pero al final. ok. Entonces, no, pero es más culpa tuya, es culpa No, solo decir, no sé qué pasa. Y eso que tengo buena señal. No, solo hablaba del mensaje político de Ghibli, que también es importante. Está la proeza técnica, pero también el mensaje político y el hecho de los orígenes
de sindicalistas de Miyazaki y Takahaka en Toei Animation, creo que hablan de todo eso, ¿no? Sí, mira, vamos a acabar con esta farsa y vamos a meternos en la candela de una vez. Ojalá el internet nos ayude. Eh, Gio hablaba de Astro Boy. Astro Boy era una comiquita, como le decimos en Venezuela, que se hacía en Toei Doga. No sé si lo estoy pronunciando correctamente. Dice, esto lo estoy sacando de un texto que después puedo pasar a referir, un artículo que se lee, César seguramente lo leyó, un artículo que se lee en Jacobin, Latinoamérica. Este es el departamento de animación de una de las mayores corporaciones cinematográficas de Japón. Leo textualmente, a mediados de la década de 1960, las condiciones de trabajo en la industria eran brutales, con equipos de animadores produciendo cientos de dibujos diarios para series animadas de televisión como Astro Boy. Los plazos eran ajustados y la calidad irrelevante. Al menos un animador murió trabajando. Dos de los delegados sindicales más destacados de Toei eran los jóvenes animadores Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Existe una fotografía de un joven Miyazaki, por ahí anda la fotografía, de hecho la podemos poner en el video, megáfono en mano dirigiendo una huelga. 20 años después, ambos fundarán, como sabemos, Estudio Ghibli. Y Gio también mencionaba Ghost in the Shell. Ghost in the Shell es de el director Mamoru Oshii. En 1995, Oshii, que es un tipo que está como vinculado con la nueva izquierda libertaria, es como lo que dice aquí el artículo, describió a Takahata, escucha esto César, describió a Takahata como un estalinista, a Miyazaki como un poco trotskista y a Estudio Ghibli como el Kremlin. ¿Cuánto hay de verdad en esto de Estudio Ghibli como el Kremlin? Y bueno, tú que has estudiado esto, César, entiendo que estás ahorita metido estudiando este tema en particular, la relación de, bueno, no solamente César, pero con César lo conversé particularmente, la relación de qué tiene que ver Miyazaki, Takahata y Ghibli con la política. Sí, sí, definitivamente el artículo de Jacobin es como muy esclarecedor en ese sentido. Y además hay una entrevista de Miyazaki que no pude conseguir otra vez, creo, o sea, como que lo menciona con separada del marxismo, tal, muere marxista. O sea, él en ningún momento, o sea, porque bueno, en el artículo de Jacobin lo mencionan, el Partido Comunista Japonés estaba muy metido en el tema de la organización de los sindicatos en los estudios de animación. Y, y bueno, dice, como que en el artículo menciona que Takahaki y Miyazaki no eran miembros que pagaban dues, ¿cómo se traduce eso? Como no pagaban el, ¿hmm? Sí, la cuota, digamos, de miembros del partido, pero que definitivamente estaban en contacto con el Partido Comunista Japonés, que tenía mucha fuerza en la época. Y bueno, como para dejarlo abierto para las otras intervenciones, pero creo que si uno ve especialmente La puta en el castillo en el aire y que tiene un mensaje como sobre el tema de la tecnología y cómo el humano se relaciona con la tecnología, pero además bueno, el tema como de siempre narrar la clase, ¿no? O sea, como quiénes son los protagonistas de la obra de Ghibli, o sea, a qué clase pertenecen, cómo se desarrollan como personajes en su entorno. Porque bueno, está el mensaje ecológico que todos conocemos, pero creo que hay un marxismo no tan velado, por ejemplo, en la obra de Náusica bueno, cuando el viento se levanta, que además es un análisis de la propia desarrollo industrial y la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece este personaje que no lo dicen, pero que evidentemente es un espía soviético, o sea, como que está inspirado en un personaje real que es un espía soviético. Eh, y, y, y que creo, vuelvo a repito, como que el tema que había hablado, creo que no, o sea, que la proeza técnica y el mensaje político no son cosas
porque hace poco leí un artículo de Walter Benjamin que se dice exactamente, o sea, por el hecho de trabajo y la... Entonces, bueno, Sí. Creo que más. Ah, ya Caleta, lánzate, Caleta. Ajá, a mí hay una cosa, ¿sabes qué? Alguna vez hace muchos años vi una mesa redonda donde hablaban sobre Buñuel y me hizo mucha gracia que un tipo decía, estaban hablando más o menos de lo mismo, pero Manso. en Buñuel. Y uno decía, Buñuel es de estar hablando de solo una cosa a la vez. Y yo creo que esa es la genialidad de Ghibli. Claro, cuando yo hablo de Ghibli entero, no de Miyazaki, que es una confusión que el que no está metido en esto la tiene, porque Miyazaki es un tipo que brilló mucho y, y ensombreció al rey. Yo siempre he pensado que son estos dos, Takahata y Miyazaki, y el tipo que sabía conseguir las lucas y sabía mover los productos, que era el que les hacía el trabajo sucio a los dos, que es un tipo bastante inteligente y hábil. Y yo creo que fue el tipo que supo ser personalidades tan fuerte que eventualmente se terminaron separando porque no hay manera de meter esos dos egos en una sola sala sin matarse. Em, al respecto de Takahata, voy a volver al principio, pero Takahata es un tipo súper interesante, eso es verdad. Lo que pasa con Takahata, y lo que decía César de las diferencias estilísticas entre una obra y otra, es que él no era dibujante, cosa que sí tiene Miyazaki. Miyazaki es un artista completo. Takahata era un tipo que él buscaba a los artistas que le hicieran, que le dieran el producto que él necesitaba para cada historia. Mis vecinos los llamada, creo que se llama, que es una de caricatura, así como de periódico. Maravillosa esa película, impresionante, no tiene nada que ver con La Princesa Kaguya, que es una obra absolutamente desbordante, maravillosa. Y es muy posible que si uno se olvida de Ghibli, de Miyazaki por algún momento, se pueda dar cuenta de la obra maestra absolutamente desproporcionada que es una película como, por ejemplo, a Takahata era un tipo que además decía que lo más importante en la vida no era trabajar, ¿Cuál película, Pablo? ni era tampoco ¿Cuál película? la princesa Kaguya, la princesa Kaguya, que es una hecha con prácticamente lápiz acuarela, que es una cosa, eso es asqueroso el nivel que tiene esa película. Em, Era un tipo que se dedicó mucho a hacer trabajo ecologista, limpiar ríos y cosas así. Y realmente el tipo como que le fue interesando trabajar cada vez menos en este tema de, bueno, no tenía esa visión tan marcial y obsesiva, tiránica de Miyazaki. Mira, ya me están tapando a César otra vez con el micrófono. Mike Wazowski. Está tapado. Así que eran dos personalidades muy distintas y yo creo que eso se refleja mucho en sus obras. Eh, y, y ahora bien, lo interesante que tenían ambos, y en eso me parece que eran dos inteligencias que sabían confluir, eran que hacían un cine político lo bastantemente inteligente como para que no fuera solo político. Eran muchas cosas a la vez. Hay películas, estábamos hablando antes de empezar de Porco Rosso, que creo que es su película más abiertamente política, digamos, o menos velada, pero en realidad esa traza política está en todas. De hecho, en Porco Rosso hay una cosa muy interesante que habla de la importancia que tuvieron las mujeres durante la guerra y en la posguerra, cuando los hombres se van a la guerra, son las mujeres las que le arreglan el avión al tipo, al protagonista. Y él ahí se revela
que la fuerza productiva y la fuerza obrera que queda en el país son las mujeres. De hecho, la ingeniera que le arregla el avión y que se lo moderniza y tal, no solo es mujer, sino es una jovencita. Y ahí está, y ahí, con esa inteligencia y esa delicadeza que tenían ellos para hablar de todas estas cosas sin convertirlo en un panfleto, cómo te la van metiendo, ¿no? Y esas cosas siempre fueron muy inteligentes. Y esas cosas se hilan con otros personajes y otros arcos argumentales de historias futuras y pasadas, como para mí una de las películas más brillantes y que más dan más hilos dan de qué tirar, que es la que era su última película hasta que hizo esta cosa absolutamente desconcertante que es el niño y ay, The Boy and the Heron, que no me la sé, el niño y la cigüeña y la garza. El viento se levanta. El viento se levanta. Que yo también la consideraría una película profundamente política, em, porque está hablando de qué país estamos construyendo, porque es un país, está describiendo cómo es un país, un Japón en la preguerra, y justo al final te habla de la posguerra o de la posbomba y de qué pasó con ese país. Y también hay una presencia muy importante de las mujeres en esa película, en el personaje de la esposa. Eh, en esa película hay una conversación entre los dos ingenieros, el protagonista y su amigo, en el que dicen algo que es como uno de esos diálogos clave que dicen, este país está sumido en en la miseria y aún así estamos construyendo aviones y estamos invirtiendo millones en construir aviones de guerra ultramodernos. Y el otro em, le dice algo así como, sí, bueno, es el sacrificio que está haciendo nuestro pueblo por nuestro desarrollo. Lo dicen de una manera más bonita y más coloquial, pero de alguna manera está describiendo lo que Marshall Berman llamaría el proyecto fáustico del país, un país que sabe, que tú que lo estás viendo en el futuro de los personajes, sabes cuál va a ser el destino de ese entregar a la nación entera a un proyecto de desarrollo que se va a ir al carajo y que vas a destruir tu propio país. Con todo y eso esa historia, esa cosa del sacrificio del pueblo por un desarrollo que al final no llega o que al final te entrampa y te destruye, que es un desarrollo inevitablemente trágico, está representado en la mujer que tiene tuberculosis y que el tipo le roba horas a su trabajo para poderla cuidar hasta que ella se sacrifica y se va. Ella se va para que el tipo pueda entregarse por entero a su proyecto de avión, que es su proyecto de país, que es su proyecto de futuro y su proyecto de desarrollo. Y al final el tipo se queda sin proyecto de país, sin proyecto de desarrollo, sin avión y sin esposa. O sea, sin el pueblo japonés, que es lo que representa a ella, pues. Nos entrega, nos fuimos para que tú pudieras hacer esto y sin nada. Y con todo y eso, hay una comprensión en el destino del país, hay una comprensión histórica que tiene Miyazaki y una ternura en la manera de ver ese destino trágico, ese andar trágico hacia un futuro que, no, que te iba a llevar a donde te iba a llevar y que sin embargo era inevitable transitar ahí, que es un nivel de profundidad y un nivel de capa sobre capa sobre capa sobre capa para entender la realidad y la historia que es absolutamente desbordante. Eh, y que es lo que a mí me parece más grande del estudio Ghibli en general y que me hace compararlo con el cine de Bergman, con Andrei Tarkovsky, con la salvedad de que Ghibli es más entretenido. Eh, pero esto de poder ver las cosas desde tantos flancos distintos, que es impresionante. Esa historia, además del viento se levanta, digamos, este arco de la mujer que se entrega, que se sacrifica para que el país se pueda desarrollar, digamos,
porque ya es una metáfora de eso. Yo siempre lo he asociado eh, con la pareja de padres de Chihiro, donde la visión que tiene Miyazaki de esos padres es otra totalmente. Digamos que en El viento se levanta, que ocurre, es una película que hizo 25 años después, hay una mirada tierna, hay una mirada de despedida, porque era además su despedida. Ya no le tenemos que creer a Miyazaki más sus despedidas hasta que se muera. Em, y era su película de despedida, de esta es mi lectura del país, de la historia, y de lo que ha sido, y esta es la tragedia que yo entiendo y que abrazo con amor y tristeza, ok. Pero durante el Chihiro, que ocurre a finales de los 90, el tipo está como en otra actitud. Y yo siempre pensé que el tipo sentía mucho desprecio por esos padres absolutamente consumistas, superfluos, que llegan a un sitio que no comprenden y que llegan a comerse la comida y decían, yo tengo tarjeta de crédito, yo me como esta mierda porque yo pago. Y bueno, ¿qué te pasó? Te convirtieron en chancho. Creo que es una visión post que tiene que ver mucho con el Japón post-crisis de los 90, en el que entendieron que ese capitalismo galopante en el que estaban subidos era una mentira y se le vino abajo. Y yo creo que ahí había un Miyazaki muy enojado con su pueblo y su gente, que estaba representando en esta pareja de este matrimonio de idiotas que son los padres de de Chihiro, y está representando en Chihiro la esperanza de lo que debería ser, o de cómo podríamos salvar. Primero, conectar con lo que somos. Y bueno, todo lo que entendemos que es Chihiro, porque no voy a estar hablando de todo lo que es Chihiro, porque es mucho. Entonces creo que divagué y no sé si llegué a algún punto final, pero lo que quería decir era esto, que hay una visión en Miyazaki y en Ghibli en general, donde lo político trasciende lo político y lo saben conectar con, bueno, obviamente con lo histórico, pero también con lo espiritual, con lo fantástico, con lo familiar. Saben llevarte como el, el- el gran problema nacional, histórico, incluso planetario, a la esfera familiar más pequeña, que es lo que pasa en El viento se levanta, que es lo que pasa en Chihiro, que es lo que pasa en, en Totoro y en todo esto. Ajá, bueno, Dale, dale, Gio. creo que Calaca ya dijo todo. Ya vamos a cerrar aquí. Gracias. Chamo, perdón. ¿Sabes que este conversatorio debería durar como 12 horas? ¿Tú estás claro? No, bueno, imagínate, son muchas cosas, bueno, para que todos también podamos conversar un poco. Me gustó todo lo que dijiste, lo de los personajes femeninos. En general, casi todas las películas de Ghibli las protagonizan personajes femeninos. Y como dijiste también, la complejidad dramática de todas, tanto las de Takahata como las de Miyazaki. Bueno, aquí hago una salvedad. Takahata es maravilloso. Yo creo que es un gran experimentador estético, además. Todas sus películas, como decía César, visualmente son increíblemente bellas y distintas entre sí. Unas más parecidas a este universo Ghibli con el que uno identifica gracias a Miyazaki, y otras completamente originales y singulares. Pero bueno, yo peco ahí en eso un poco más, en una percepción un poco más masiva, y soy más miyazakiana, si se puede decir, aunque bueno, entiendo esto de no separar a Takahata de Ghibli. Además hay otros directores en Ghibli. Creo que uno de sus grandes desafíos va a ser, cuando muera Miyazaki, que cómo vamos a continuar acá con este legado, ¿no? Con esta vara tan alta y con estos nombres tan gigantes. Pero en casi todos los personajes son femeninos, como decía, y eso creo yo que es adrede. Por supuesto, lo que decías de que las clases sociales que están ahí protagonizando todas las obras de estudios Ghibli son las clases populares, campesinas, clases medias bajas. Quizá coincido en que Chihiro, los padres son como una clase media un poco frivolizada, ¿no? Cuando llega la cara de la mamá de fastidio, el papá como medio tonto. Y ahí en Chihiro además hay una crítica muy abierta
a todo lo que implica el dinero como forma de pago por la solidaridad y la ayuda. Fíjense, cuando limpia el río, que es una de las secuencias más increíbles, creo yo, de la animación en el mundo, que es esa limpieza en el baño del río, que llega todo enlodado, que creen que es un dios hediondo, y después Chihiro casi sola, cuando la bruja descubre que no es un dios hediondo, van y la ayudan, y entre todos lo limpian, y el dios le agradece con una cápsula, una piedra que sana. En cambio, el que no tiene cara, el sin cara, que es este otro monstruo complejísimo también, que al final termina siendo reivindicado, porque además en Ghibli no hay maniqueísmo, no hay una cosa que tú digas, estos son los buenos y estos son los malos. Es otra de las cosas maravillosas en general del universo Ghibli. Entonces este sin cara, que supuestamente es malo... ¿Qué pasó, César? Interrúmpeme. No, se activó su micrófono. El sin cara paga con oro, paga con dinero, que además es falso después y vuelve locos a todos con la fiebre del oro, y en cambio el dios del río, el dios que es limpiado por Chihiro, paga con sanación, y bueno, viene todo este simbolismo allí que se podría leer como anticapitalista, pero realmente lo que quería decir era que estoy de acuerdo con toda esa lectura política de los estudios Ghibli en general, pero creo que en particular hay que ir también a la biografía un poco de Miyazaki para entender una película tan compleja y tan hermosa como esa que citaste, El viento se levanta, que es también de mis favoritas, porque Miyazaki es en esencia la contradicción que significa el pueblo japonés en toda esa, o que ha vivido el pueblo japonés en toda esa lamentable siglo XX para Japón, ¿no? De tantas guerras y además desde el bando fascista, pues, en manos del ejército imperial japonés aliado al nazismo y al fascismo. Y el papá de Miyazaki fue empresario de fábricas de partes de aviones que sirvieron para la guerra. Y además huyó de varios bombardeos en su vida, pero era de la clase media acomodada que se lucraba de la guerra. Él de alguna manera comprende muy desde adentro lo que eso significa, pero bueno, vimos que desde muy joven fue sindicalista, fue comunista, se rebeló a ello, pero también por otro lado fue amante, apasionado de la tecnología, y lo es, porque además en todas las películas, si bien está el detalle bucólico del campo, de la miga de pan, de la brizna de paja, también está el detalle de los engranajes de los trenes. Los trenes siempre están. En Ghibli siempre hay trenes, en casi todas las películas, creo yo. Barcos y aviones. Y de hecho Ghibli, si no me equivoco, buscando por allí, encontré que significa, que es el nombre de un avión italiano. Significa viento que corre, que sí, es el nombre de un avión italiano. Él era admirador de yo lo noté por acá, de un diseñador de aviones italiano, Giovanni Battista Caproni, que es más o menos, creo yo, el que sale en El viento se levanta, que es como una especie de maestro, aunque estaba trabajando con el fascismo de Mussolini, ¿no? Pero es un maestro de la aerodinámica de este personaje, que además es Hiro Horikoshi, es la biografía de Hiro Horikoshi, el de El viento se levanta, que Miyazaki se atreve a hacer como película de despedida, porque además anunció su despedida. Para mí una película completamente autobiográfica que, como bien dijo Calaca, si sublima la contradicción de que él viene, digamos, de la guerra y de la admiración además de la tecnología que se usó para la guerra y de esa tragedia que significa saber que algo tan bello, tan complicado, tan humanamente alto y grande como puede ser la tecnología es usado para asesinar y matar de manera terrible, que Jean Porco Rosso además también aparece. Está toda esta consigna que ya nombraron de prefiero ser cerdo que fascista, que se usa. La nombramos fuera de cámara. Ah, no la habíamos dicho. No la hemos dicho. Prefiero ser un cerdo que ser un fascista, que es la frase icónica Dicho, quedó de dicho. Rosso, y que además se usa como una consigna, la han usado, entiendo yo, en Italia, en varios sitios, porque quedó como que, bueno, más posicionamiento político que ese, imposible, ¿no? Nosotros chalequeábamos fuera de cámara justamente con el hecho de que prefiero ser un cerdo que fascista es el momento más alto de un guionista. O sea, cuando tú puedes concentrar toda la realización cinematográfica que estás haciendo en una sola frase. O sea, sí, tú resumes por Rosso a esa sola expresión. Y ya de ahí el tipo lo que tenía que hacer era retirarse y meterse a dormir, porque más alto que eso no vas a llegar. O sea, ese es el punto más alto. Y eso lo estábamos diciendo todos juntos afuera, porque en realidad sentimos que
hasta ese nivel de sutileza tiene, o sea, nos puede dar sobre reflexiones profundas el poder de Ghibli, que es una manera de poder hablar de la política, de poder hablar de la naturaleza, de poder hablar del peso de lo humano en las transformaciones radicales hacia lo positivo, y también el peso de lo humano en las grandes derrotas de la humanidad, que son las guerras, que son, pues, por supuesto, la contaminación y un montón de otros aspectos. En esa carga humana, Ghibli es capaz de hablarlo sin hacer de esto un panfleto. Hay otra cosa que yo quería decir, como para meterlo ahí en la candela, porque esto es como una especie de sopa. ¿Cómo que le decimos nosotros? Es un mondongo lo que estamos haciendo aquí. Minestrone. No, minestrone. Sancocho cruzado. Sancocho cruzado. Esto es un sancocho. Entonces, bueno, para meterle una verdura más al sancocho, está el hecho de que la narración, la estructura de los guiones de Ghibli, inclusive las que no son de Miyazaki, uno siente como si uno no estuviera viendo, uno no está viendo una estructura que sea la narrativa aristotélica. Es decir, es absolutamente ajena a o sea, no es la estructura de arco, tal. No, tiene muchos giros en toda la... O sea, no te esperas nada, de repente estás en un estado natural, con una historia, y de repente te voltea la historia y estás en otro lado. Exacto. Y con el mismo hilo, no sé cómo, pero te da demasiados giros. O sea, la serie te va dando giros para todos lados. O sea, estás en una casa y, por ejemplo, la del castillo ambulante o sea, como te va transportando y como empieza, no te imaginas que vas a llevar ahí. El de Castillo en el Aire también es así. Entonces, siempre te voltea el escenario. Y eso es una de las cosas que hace que pueda hablar también de todo eso. Y el tema de la tecnología es que siempre casi siempre, cuando mete la tecnología, es la dualidad entre la tecnología y lo humano. Entonces, siempre la parte tecnológica, el desarrollo tecnológico tiene que ver con la parte mala, o sea, el conflicto está allí. No, pero no como Siempre, malo, sino conflicto, sí. Hay un conflicto exacto con el tema tecnológico y el tema humano, que siempre está esa dualidad ahí. Porque, por ejemplo, en el castillo ambulante se ve súper tecnológico y es su casa y esto, pero el desarrollo de la guerra que está fuera del castillo es tecnología, eso es más abrumadora. Pues entonces, ese desarrollo extremo de la tecnología siempre lo lleva como al fin del mundo, pues lo lleva como a lo más bajo del ser humano, que el conflicto más grande, y además que lo vive no estos personajes que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de las animaciones, que son personajes bien trabajados para crearlo, de héroes, de heroínas. No, aquí son de villanos. O villanos, que son bien trabajados. En esto no, la villana puede ser una señora que está dentro de, por ejemplo, el Chihiro, es una señora que, bueno, lleva el control de todo, pero es la bruja, pero es como una millonaria que controla, tiene empleados, tiene de todo y tiene sus poderes, pero se está enfrentando son con niños, con obreros, o sea, realmente el actor, los personajes que tiene Ghibli son personajes cotidianos. No vamos a conseguir esos grandes héroes ni personajes raros, no. Campesinos, niños, niñas, y además abuelos que tienen... O sea, la parte de la tercera edad y de los niños siempre protagonizan gran parte de las comiquitas. O sea, no hay estos héroes que es el hombre fornido, que es el que no. A veces son muy secundarios, los niños son muy protagonistas, las mujeres son muy protagonistas, los ancianos son muy valiosos dentro y eso es importante en el tema social, porque lo político también está allí en este estado que reivindica a las personas de una sociedad, cómo son importantes estas personas de tercera edad, cómo es importante el niño en nuestra sociedad, cómo es importante cada sector social. Entonces, eso es lo bueno del estudio Ghibli, que no te crea estos personajes fantásticos y extraños, sino que es lo cotidiano, lo más... Y hay una cosa impresionante, y es que los niños, las niñas, sobre todo las niñas, son personajes complejos. Sí. O sea, no infantiliza a los niños. No, para nada. No. Pero son muy infantiles en todas las características. En el mejor sentido sí, de la palabra. Claro, por ejemplo, tú ves al niño alrededor de lo que está sucediendo el adulto y es un niño. Es el curioso, es el que va a ir adelante, está en una velocidad, mientras las personas están en su mundo, el niño está aquí, está allá, se está preguntando. O sea, sigue siendo niño, pero lo que él hace ya es un tema más de adulto. Pues el niño está como
madurado, pues. O sea, él sigue siendo niño dentro de ese contexto violento, pero él está madurado, pues siente que por choque de traumáticos que tiene, se le murió la mamá o está en medio de una guerra, porque siempre está el niño en medio de un conflicto. Entonces, cómo el niño enfrenta ese conflicto. Eso es bastante importante y además que la animación pues está diseñada para los chamos. Entonces, es como metemos toda esta carga política, toda esta crítica social fuerte desde la posición de un niño, porque el niño empieza, o sea, si es, la mayoría de esta animación es dirigida para niños, o sea, imagínate con ese contenido, él de su posición como niño, cómo enfrentó eso, pues. Entonces me parece genialísimo eso de ese contar esas historias diferentes que... A mí me encantó de lo que dijiste, esto de que realmente no hay un héroe, y me hizo eco con, bueno, ahora que todo el mundo está viendo El Eternauta, que es de un cómic, por cierto, y bueno, esto del héroe colectivo, que en Ghibli es así, de hecho es así, y por más que haya una película que se llame La Princesa Mononoke o se llame Los Viajes de Chihiro y hable de un personaje, son muchos personajes que son desarrollados y que en solidaridad terminan trabajando para poder enfrentar los nudos que se le van presentando. Yo no estaría tan segura si del todo rompe con la lógica aristotélica, o sea, creo que sí, por supuesto, lo que decía Calaca, además de que hay muchos flancos, hay muchas capas en el universo Ghibli, y eso es lo maravilloso, está como la lectura ecológica, política, feminista y estética simplemente, toda esta construcción del drama a través de personajes complejos, todos muy bien desarrollados, pero también creo que Ghibli, particularmente Miyazaki, no teme mostrar algo que le pasó a Japón después de manera muy traumática, que es esa seducción por Occidente, esa seducción por Italia, por Europa, y trata de llegarle a ese público, y por eso nos llega tanto también, porque nosotros occidentalizados al fin, pues tenemos esa base de percepción y de recepción de los relatos y de construcción de los relatos, y yo creo que ellos lo hacen. O sea, ellos toman mucho de Occidente musicalmente, estéticamente. Hay películas que suceden en escenarios que parecen una Europa del siglo XIX o de principios del siglo XX, o personajes que están un poco occidentalizados también físicamente. Eso es muy japonés en general, pero lo hace sin negar parte de lo que ellos son transculturizadamente, sin que dejen de ser ese universo Ghibli de muchas capas, de mucha complejidad, y que bueno, estaremos años desentrañando, porque realmente es muy valioso. Claro, yo decía también la cosa en base, pensando un poco en esta forma rarísima que tiene Ghibli de contar las cosas, en donde lo coral no solo se constituye como, porque o sea, Occidente tiene una forma de contar las cosas de manera colectiva. O sea, cuando Occidente plantea una narración colectiva, la plantea de una manera diferente a como la plantea Ghibli. En Ghibli yo siento un sabor mucho más cercano a lo mitológico, al hecho de que estás narrando algo como las narraciones de los cuentos shintoístas, justamente donde no hay un bueno, no hay un malo, no hay un antagonista dibujado, no hay una situación en donde el personaje sea puramente una cosa que se enfrenta puramente a la otra. Ajá, exacto. Esa dinámica que sí tiene la dinámica de protagonista-antagonista. Maniquea. Pero que no solamente maniquea, porque está en la raíz exacta del principio de los cuentos, como los europeos los cuentan. Pero en la tragedia griega no había malos ni buenos. Sí había. Protagonista y antagonista son un concepto griego, además. De hecho, son pero palabras no son griegas. malos y buenos. No, yo no estoy diciendo malo y bueno, yo estoy diciendo el que hace avanzar la historia y el que directamente la frena. En Chihiro no hay antagonista, la bruja mala. No la bruja mala termina, pero no termina siendo mala tan fuerte. Eso es porque la humaniza, al final con lo del bebé y la cosa. La complejiza. Claro. Todos son de alguna manera salvados, ¿no? Claro, pero y además que a pesar de tanta violencia, a pesar de mucha guerra que hay ahí, llegan a ser tan sutiles, en el tema del dibujo, y que no muestran muertes literalmente, o sea, no ves literalmente cuando, pero no ves tú ves ahorita la mayoría de todas las animaciones y la violencia es tan normalizada, o sea, claro, yo estoy viendo una serie ahorita y eso de repente que lanza un ráfaga y lo primero que a ellos les encanta es la mancha de sangre, el salpicado, cuerpo de... o sea, las animaciones ahorita
son muy sofisticadas en el tema de desmembramiento, de Pero mira, la muerte está muy, muy naturalizada como nada. Pero Mientras que el estudio Ghibli demuestra la muerte desde bueno, el campo del conflicto y no desde el morbo del muerto y de la sangre. No es morbosa ni es no es bizarra para nada, o sea, a pesar de que está la violencia, es para hablar de la violencia, no es porque te empieces a ver los muertos y te maravilles viendo cómo mataron a de una manera fantástica, no es eso, pues, y eso es lo importante también de allí, de que la violencia tampoco está sexualizada. No es un tema de que las mujeres que aparecen allí para nada te muestra una escena romántica que no es necesaria en la historia. Entonces, no está ni sexualizada y la violencia no está extrema, a pesar de que se habla mucho de la guerra. Eso es lo que también hace que yo pueda ponerle tranquilamente una animación de esa a la niña y puedo conversar con ella y sé que no va a haber ciertas cosas que a pesar de la violencia que tiene y a pesar de los monstruos que aparecen. Por ejemplo, el hombre sin cara, cuando la va siguiendo a ella, Da miedo, que se va desprendiendo de sí mismo y va dejando el rastro, o de igual que el monstruo de la princesa Mononoke, que se empieza... El jabalí podrido. O sea, ellos tienen una magia para la creación de fluidos, de líquidos, del fuego, tan experimental. Por ejemplo, la del el niño y la garza. Ahí está la parte donde a él le dicen, se está quemando el hospital donde está tu mamá. Y él arranca a correr y el papá, no, quédate. Y él corre y solo la carrera, que es como un par de minutos, donde él está corriendo entre la gente y el fuego. O sea, es una obra de arte de 2 minutos, de cómo, igual que el tema del conflicto, de la cantidad de masas de personas que colocan en una escena. Que colocan una escena y hay muchas personas haciendo cosas. Entonces tú dices, ¿cómo? Todo. O sea, los sapos cuando llenan el niño la garza. Pero fíjate tú o que sea, esa es otra cosa. Casi siempre hay 2 tipos de personajes en Ghibli que ahí uno puede identificar como lo protagonista y lo antagonista, que son muy raros, porque hay personajes que son físicamente estables y hay personajes que son físicamente inestables. Entonces uno se queda así como impresionado, porque en Ghibli aparece recursivamente, por ejemplo, la garza es un personaje físicamente inestable, siempre está transformándose. Y termina siendo un personaje cómico, pero trágico, es cómico, grotesco y es fuerte y da miedo, pero al final, o sea, pero también los personajes, bueno, esta especie, el hombre sin rostro, es un personaje que también es físicamente inestable. El dios del río también es un personaje físicamente inestable, o sea, como que no tuvieran una corporeidad cerrada. La del cabello vagabundo, la bruja. Sí, se va transformando a partir de la circunstancia y la transformación que va generando también este personaje malvado, porque también es como muestra de que realmente no es malvado y sigue siendo malvado y se va a seguir evolucionando hasta que tengamos que acabar con él. No, es como que es malvado por ciertas circunstancias y entre muchas circunstancias podemos cambiar ese panorama. La de la princesa Mononoke, ¿no? ¿Cómo que se llama la mujer? Tatara. Que es la dueña. La dueña la jefa de la minera, de la cosa de sí, la de la flecha y... Exactamente, que fíjate que al final es buena, es mala. Ajá. Ay, no hay más, Claro, porque realmente lo que hablan ahí es del conflicto, no de la persona, sino del conflicto que hace que suceda. Volvimos. Se había ido todo, creí que era solo yo. No. Mira, Calaca, tú sabes que en la previa... No, aquí seguimos conversando. Lo que pasa es que tuvimos, tú sabes, algunos problemas con la conexión. En la previa, bueno, yo conversé con todos sin excepción, pero yo recuerdo algo que me dijo Foras que me gustó mucho. Te voy a traducir. Obviamente es para que tú lo desarrolles, ¿no? Yo lo traduzco y por supuesto lo voy a traducir mal. Fora me decía algo así como que, chamo, a mí lo que me gusta de Ghibli es que me da pistas para expresar la realidad que yo vivo, que no es la realidad que uno ve a través de Disney, que fue con las cosas con las que uno creció, ¿no? Palabras más, palabras menos, obviamente. Tú me dices más cosas, pero sí, claro. Un poco... Entonces, esta relación es inevitable, no vamos a evadir el tema Ghibli-Disney, o por lo menos
O sea, me parece como sabroso discutirlo. Y haciendo como la investigación, bueno, hay demasiadas cosas publicadas sobre este tema, pero una de las cosas que leí, yo no sabía esto, en el momento en que ellos fundan el estudio, en ese momento Japón estaba inundado de animaciones estadounidenses del estilo de Disney. O sea, uno lee eso ahorita y es inconcebible, pero en ese momento esa era la situación, no en Venezuela, Gio, en Japón. En Japón. Exacto, bueno, un poco lo que tú decías sobre la cosa occidental, estaba inundado de animación estadounidense del estilo de Disney y la sencilla animación basada en líneas, no lo conozco muchachos, seguramente ustedes sí, de Osamu Tezuka, no sé qué ha hecho él. Sin embargo, Miyazaki y Takahata trazaron un rumbo diferente, que es lo que estamos hablando, para seguir un estilo de animación exquisito, solemne, clásico y conmovedor. Sí. Además, tiene un nombre, ese estilo de echar un cuento. No recuerdo ahorita que es la historia lineal y es la historia como Ghibli la cuenta, que no solamente del estudio Ghibli, sino de muchas empresas de animación de Japón, donde no trabajan una historia lineal, sino que trabajan a partir de una crítica, de una historia que va dando giros hasta que con muchos climas y termina de otra manera, pero no es lineal completamente. Y eso tiene un nombre, no recuerdo el nombre, es como tiene cuatro nombres. O sea, el nombre es como Katu tal, y cada uno tiene un significado de la línea de tiempo que marca el estudio Ghibli como tal. O sea, el estudio Ghibli tiene una línea de guión, pues, una manera de construir esos guiones, por eso es este estilo de Ghibli. Y además que algo bastante importante en el tema de la animación es que no es para nada un secreto que la animación es muy compleja y muy tediosa, que se requiere de mucho tiempo para realizar, o sea, realizar 2 segundos, 3 segundos, una cantidad de dibujo impresionante. Entonces tienes que jugar entre el trabajo, la historia que vas a contar, el guión y el tiempo en que tienes que hacer la animación. No vas a tardar 5, 6, 7 años en hacer una animación. Por eso también el estudio Ghibli es muy, muy contemplativo, porque ellos concentran las animaciones fuertes en las escenas que necesitan concentrarse y utiliza mucho el tema de la pintura, como los escenarios que ellos crean, y el tema más contemplativo, donde solo se mueven algunos objetos y te permite como transitar entre una conversa, viendo un paisaje, como lo vivimos en la vida cotidiana, pero eso también a nivel de animación te ayuda a construir una animación que pueda entregarse, y para ellos poder dedicarle el tiempo que es. Por ejemplo, Miyazaki era muy crítico con el tema de la nueva animación de ahorita, que es muy fugaz, muy rápida. Los escenarios son a veces 3 planos. Por ejemplo, tú veías Dragon Ball, y Dragon Ball era algo que ya llegaba un momento, o sea, a mí me encantó Dragon Ball, el primero, Dragon Ball 1, Dragon Ball. Después se volvió un mercado, o sea, después eran cualquier villano, pero cualquier cosa. Yo estuve investigando sobre el tema, porque ese es otro tema como inevitable, y ahorita más después de lo de chat de GPT, y es un Miyazaki que dice, no, mi problema no es con la tecnología, mi problema no es ni siquiera con la el problema es cuando se trata de suplantar el talento con la tecnología. Claro, es quitar lo humano. La misma historia lo muestran, es la dualidad entre la tecnología y lo humano, pero sin que la tecnología sea la mala, sino que lo malo es el humano como tal, la crítica humana de lo que yo hago con el objeto, del uso que yo doy. Y exacto, Miyazaki lo habla, de la inteligencia artificial, y es eso, porque es que no permites o sea, eliminas lo humano, y ¿qué queda? O sea, queda lo mecánico que es el mercado, lo que te genera, lo que te da. Entonces, realmente Miyazaki es una persona que, si creaban un personaje, sea secundario, o sea, ese personaje tenía que estar completo. O sea, no es que yo hice un personaje como hacen las comiquitas ahorita, que cualquier muñeco le cambias el color de cabello, le cambias esto y ya es un personaje. No. Ese personaje que tú agarras allí, sea Chihiro, sea el papá, sea la mamá, es muy completo. O sea, tú ves el personaje y sientes que ves una persona de verdad. O sea, no sientes que es muy genérico. Hay muchas animaciones, tú ves, por ejemplo, en Dragon Ball, tú le quitas el cabello y le pones el cabello de Goku, le quitas el cabello y le pones el de Vegeta y es el mismo personaje. O sea, los ojos todos son iguales, las facciones todas son iguales. O sea,
es la animación rápida y momentánea que no permites que Sí, realmente como representes. Por creo ejemplo, creo que César comentaba algo similar. Lo que pasa es que no lo escuchamos bien, pero citando a Benjamin, me imagino, yo sospecho que más o menos iba por ahí la reflexión. claro, por ejemplo, el estudio Ghibli, a mí cómo me ha educado es que mi dibujo, por ejemplo, yo dibujo mucho de la calle, lo cotidiano. Normalmente el dibujante cuando quiere aprender anatomía, entonces dibuja puras personas esbeltas y ejercitadas para poder estudiar la anatomía cuando es falso. Es falso. El común no es así. Todos nos estamos ejercitados, o sea, el común es muy El diverso. común. Es gordito, es flaco, es estirado, incluso las personas fornidas son todas diferentes. Hay unos que son Somos más el común. entonces, cómo la corporalidad te habla de la persona. Somos la O sea, yo veo una persona. persona sentada y veo cómo está vestida, si tiene la mano dañada, si tiene una muleta, lo que sea, te dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Será que se cayó? Entonces empiezas solamente al ver la persona y cómo es, empiezas como ya a crear una historia dentro de tu cabeza. Puede ser, bueno, ¿será que se cayó? ¿Será que fue un tiro que le metieron en la pierna? ¿O será que le pasó tal cosa de niño? O sea, empiezas a ver el personaje diferente. Entonces, el estudio Ghibli está tan curado, cada personaje que está allí, que te sientes muy identificado. Entonces nosotros, por ejemplo, ahorita en Venezuela, que no tenemos una, una tradición del cómics, de la animación, ni nada de estas cosas, cuando vemos las pocas animaciones que están haciendo, son animaciones de Disney, son animaciones o sea, hasta tipo anime, son unas copias, no hay una identidad allí, pero yo veo comiquitas mexicanas y son muy identitarias y sus fisionomías, las historias, o sea, tratan de meter las brasileras, cositas por allí que uno ha visto que tratan de se ve reflejada su cultura. Entonces, el estudio Ghibli representa al japonés, pues lo representa en todos los ámbitos y es importante porque nosotros a veces queremos contar una historia y ¿qué historia contamos? Entonces, cuando vemos el estudio Ghibli, no, o sea, tenemos una infinidad de cuentos nuestros, de historias nuestras, de leyendas que podemos convertirlas en obras. Y eso es lo que nos ayuda muchísimo. Y además, cómo podemos agarrar la parte pictórica y la parte sencilla, porque cuando, por ejemplo, ves a Shihiro que está montada, la niña está en el carro, ¿verdad? Normal. Y ella está ahí y el carro se está moviendo. Esa escena de ella solamente allí en el carro, hay varios planos y casi no se mueve nada, o sea, realmente se mueve la bolsita, el movimiento del carro, son cosas muy sencillas y todo a dos colores. La flor tiene dos colores, esto tiene dos colores, todo a dos colores. ¿Cómo genera una sensación de que ella está en el carro con dos escenas que ni se mueven? Las cosas de las que se dan cuenta los artistas que uno no... Entonces eso nos educa muchísimo y creo que el estudio Ghibli nos puede ayudar a marcar también un rumbo para nosotros crear un mundo de la animación, contando nuestras propias historias, que no tiene que estar inundadas por esta historia de Hollywood y además con el tema del 3D. Que el tema del 3D es que creas ya el personaje y entonces ya con un programa y lo acomodas y empiezas a meterle plugins, animas el 3D porque ya tienes todos los ángulos. Cuando vas a dibujar, no. O sea, si lo voy a dibujar de frente, tengo que dibujarlo de frente. Si lo voy a dibujar de lado, no es que agarre y volteo la imagen, no, tengo que dibujarlo de lado. En cambio, la nueva tecnología, el 3D, pues ya lo tengo hecho, o sea, lo muevo. De hecho, Ghibli tiene una película en 3D que fue un desastre, pobre Goro Miyazaki, el hijo de Miyazaki. ¿Sabes lo que es ser hijo de Miyazaki? Pobre Goro. Él hace lo que puede, él hace lo que puede, pero no lo dejan. Lo que está diciendo Forastero sobre el tema del cuidado que tiene Ghibli con sus productos, hay una cosa, yo creo que también es una cosa porque pueden. Ahora, hay una escena, ahora anda rodando por ahí por YouTube un video que dice que es la escena más compleja de la historia de la animación en general, y es una escena de cuando el viento se levanta del terremoto justo después del terremoto que está toda la gente en la ciudad eh, merodeando y buscando a su gente y tal. Y sí, bueno, vete a saber si es la escena más compleja de la historia del cine o no, pero de que es complejísima lo es porque cada personaje, y esa es una cosa que Miyazaki lo ha dicho, yo no hago escenas genéricas, si voy a hacer una multitud, cada personaje tiene una historia, cada personaje va a ser animado y tú lo ves ahí en esa escena. Cada muñequito está realizando una actividad, uno se tropieza con el otro y a esos dos les pasa algo.
Y es casi como que hay 35 personajes en la escena y son 35 historias simultáneamente, pero bueno, porque ellos pueden hacerlo ahora. En el año 88 no tenían los recursos, vamos a decir, económicos para hacer eso, pero se hicieron Totoro, que es una historia mínima, es una historia de pocos personajes, es una historia concentrada. eh, Porque bueno, era de un estudio que estaba empezando, pero en el año 88 o 87, no me acuerdo, también estaba ocurriendo Akira, que es una cosa absolutamente desbordada, con un exceso de recursos de superproducción. O sea que no es que los japoneses no tuvieran los recursos para hacerlo, es que ellos estaban empezando como estudio y tenían poca plata, pero con lo poco que tenían, te hicieron otra obra maestra. Por demás, un paréntesis, Forastero, tú eres de Trujillo, ¿verdad? Tú eres de Trujillo. Sí, no, Zulia. Ah, ¿tú eres zuliano? Ah, bueno, no, no. ¿Qué te iba a decir? Con razón te gustaba Totoro, porque Totoro siempre me pareció una historia muy merideña, pero Ah, sí. cierro, cierro paréntesis. Totoro podría ser una historia del páramo, totalmente. Bueno, Claro, pero viste el detalle, ¿sabes viste qué? el detalle de la cartucherita de Gil. Porque tú no eres Nelly, ¿no? Bueno, sabes que hay una cosa sobre lo que decía Forastero sobre digamos, sobre el cuidado. También es que y tú me hacías la comparativa con un producto cultural masivo y en serie que era Dragon Ball. Y yo me acordé ahora de Akira o Ghost in the Shell, que son de los 80 principios de los 90 que también son obras de arte muy cuidadas y muy únicas. Y Camboya. Entonces, ya los propios japoneses tienen las dos vertientes, digamos. Tienen obras de arte, muy obras de arte con una producción elefantiásica bestial y tienen obras masivas como Dragon Ball o todas estas. Claro. O sea, que le hicieron esa pregunta y eso está en algunos de los documentales sobre Ghibli, le hicieron esa pregunta al que yo digo que es como el pegamento de ese merequetenga que era Ghibli, que era el productor, que nunca me acuerdo el nombre, que era este señor que parecía siempre un sensei, calvito, él, no me acuerdo cómo se llama. Pero le preguntaron a él cuál era la diferencia entre Ghibli y Disney, y el viejo, con una sonrisa socarrona de niño malo, dice, nosotros no reciclamos imágenes. Es verdad. Sí, sí, No, todo. yo reciclo personal y escenas. Y ese, Escenas completas. secuencia, Que agarras la Sí. escena que hacen ellos. Pero mira, que es muy interesante que eso no lo dicen los artistas, eso lo dice el productor, o sea, el que consigue los reales. O sea, que es gracias a él que ellos no reciclan imágenes. Y ese señor, y yo creo que eso es algo que tenemos que no lo sabemos muy bien, porque ellos tampoco han contado mucho, ese señor ha tenido un talento muy impresionante para hacer que sus dos genios, que eran Takahata y Miyazaki, pudieran cagarse en los modelos de producción, en los modelos económicos, financieros de la animación japonesa, lo que les dio la gana y pudieran salir, sobrevivir a esos intentos que fueron suicidas, como, ya me voy a acordar cómo se llama, esta película que hizo Takahata con Miquel Dudok de Vic, que es un animador danés, creo que la película se llama La Tortuga Roja. No los oigo, están en mute. Veo que Oscar me está diciendo algo, pero no lo oigo. No, sí, de acuerdo. Bueno, sí, sí, pero eso, Sí. yo te claro. voy a decir una cosa. Ahora sí los oigo. Para mí, La Tortuga Roja está a la altura del Espejo de Tarkovsky, así. Esa es una película que habla, esas obras totales que están hablando de la vida y del hecho de ser un ser humano y que te lo explican todo. Bueno, La Tortuga Roja. Esa es una película que es obvio que ellos sabían que con esa película no iban a ser real por ningún lado. Y bueno, y fueron capaces de hacerla. Así que yo creo que hay un componente en Ghibli que es la mezcla de sabiduría e inteligencia para hacerlos reales
y sabiduría para ver qué hacen con eso después y saber ser efectivos al respecto. Así que no, creo que son cosas como que van unidas, ¿no? No solo ser unos artistazos del coño de su madre, sino unos tipos muy linces con la plata también. Miyazaki, ya para ir cerrando, todas las cosas buenas, agradables, chéveres, tienen que terminar también. Miyazaki una vez dijo textual: creo animación para descubrir la belleza del mundo que a menudo pasa desapercibida. Quiero observar el mundo con ojos como estos. Me encantan las películas, no solo por las historias, sino porque cuando veo una determinada imagen que me parece realmente hermosa, pienso, de eso se tratan las películas. Si tuvieran que resumirlo, hacer un ejercicio, difícil ejercicio de resumen, de brevedad, ¿dónde radica la belleza de las películas de Ghibli? En una palabra. De no más de 7 letras. En una palabra de 4 letras máximo. No. Sí, bueno, lo que hace que el estudio Ghibli es lo que estaba comentando hace rato, que es que te lleva mucho a la cotidianidad. Entonces, cuando algo es como cuando nosotros llegamos a un sitio y de repente el olor del lugar me transporta a me dice, no, yo siento que estoy en el Táchira cuando tenía 6 años, no sé por qué, o sea, yo llegaba a sitios así que me pega el olor de la tierra o algo y me transporta, entonces no es el olor solamente, entonces cuando algo te toca, o sea, porque lo viviste, o sea, si yo por ejemplo tuve un perro y el perro se me murió y algo y veo una historia sobre un perro, pues me va a atrapar porque lo viví. Entonces el estudio me resulta muy familiar y el estudio Ghibli tiene eso, que no, o sea, a pesar de tanta fantasía, a pesar de cómo te lleva esos mundos mágicos está metido dentro de un tema real. O sea, no está metido dentro de... No, o sea, el personaje es un campesino que se rasguña y le duele el rasguño, no es el personaje de las comiquitas gringas que se cae un edificio, dobla, rompe 3 paredes y el pana se para y no tiene nada. Son historias concebibles a pesar, o sea, no son fantásticas. Claro, y es muy palpable, entonces la persona se siente muy identificado en muchas sesiones de la comiquita y hace que hay algo que no sabes qué es, pero es eso, es la cotidianidad que está allí, es la vivencias que tal vez viviste de alguna manera, pero la ves reflejada a partir de una fantasía, porque ellos no salen de eso, no salen de la cotidianidad, de la persona están preparando un plato y lo prueban, se queman, porque, o sea, son tan delicados con los detalles que hasta probando un plato y se pueden quemar, o el humo, o sea, los gringos cuando hacen una comiquita ni comen, o sea, y si van a comer en 5 segundos después ya está el conflicto y tumbaron la mesa y la comida está toda, o sea, la comida vale nada. Mientras que ellos no, ellos todo tiene un valor, se rompe una camisa y la camisa se te rompe como tal. Por ejemplo, el niño cuando se está quitando la chola y la chola no le sale, ¿sabes? Antes de salir corriendo. Entonces, eso te lleva mucho es muy te toca mucho el tema sensible por eso, que te identifica. Los detalles. Trabajan 24 cuadros también, eso tiene que ver con lo visual que lo hace más humano al ojo. Claro. La mayoría de los cómics son unas 60. Sí, es mucho por eso, el tema de Ghibli es que ellos se preocupan realmente para que si van a hacer un movimiento del agua, o sea, no importa si son a 2 colores, o sea, tiene que verse como el movimiento del agua. No es como un movimiento y luego lo voy repitiendo y repitiendo la ola, como esa animación reciclada, que entonces la persona está hablando y el cabello se le mueve, y dura hablando 3 minutos y el cabello se le mueve de la misma manera, ¿no? En el estudio Ghibli el cabello se le movió y de repente se movió para el otro lado y no se va... O sea, son delicados con eso. O sea. Bueno, ese trabajo de síntesis. Yo creo que 2 cosas que se han dicho ya hoy, que si hablamos de estudio Ghibli como tal, es lograr un universo completo de tal complejidad que transmita mensajes, como tú dices, muy humanos, que nos reconectan con lo más vital y sencillo de los seres humanos y los seres vivos en general. Y aunque sea lugar común decirlo, creo que ese mensaje ecológico, que es una palabra que se utiliza muy mal, ¿no? Pero que ese mensaje que nos reconecta con la naturaleza y que nos hace parte igual de todo lo que vive, está en todas las películas, tanto de Miyazaki como de Takahata.
Y es una belleza que eso se mantenga. Y por más que ellos han tenido que subsistir, ya que Calaca hablaba de lo de el dinero, ellos han tenido que subsistir mucho a través de la mercancía, del merchandising. Y ahí en la historia de los estudios narran momentos en que casi que tenían que cerrar y bueno, casi que vender peluches de Totoro fue lo que los ayudó a poder seguir haciendo películas. Y eso podría ser contradictorio, pero bueno, digamos, estos son autores que no le huyen a la contradicción, más bien se meten en la contradicción muy marxistamente. Creo que esa es la raíz más marxiana ahí de Miyazaki. Y también de Takahata, que no nombramos la que tú querías nombrar, que es Pompoko, que es bien política de Takahata. Tengo que nombrarlo ahorita para cerrar. Tú la nombras para hacer. No, porque hay una última para decir lo que se le olvidó. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Calaca? Que un poco es maravilloso y también es tremendamente marxista. Exacto. Claro. A mí Bueno, un poco eso, me parece, eso por es, ejemplo, Y la una especie de colmena de forma, amapolas, ese- una nueva manera de escribir el quehacer de Lenin en versión comiquita, de una manera genial, absolutamente genial, y que además tiene una visión no tan occidental como la visión leninista, sino otra visión. Creo que... si lo hiciéramos en Venezuela tendría que ser por lo menos rabipelado o sí, bueno, Chihuire, rabipelado. pues, O chihuire, que hoy están de moda. Ahora se llama, ¿cómo que le dicen? Capibara, ¿no? O sea, que a mí me dicen capibara y a mí me entra como una especie de... Me sale el hombre lobo. Mira, Dr. Jekyll y el capibara. La cosa es que yo creo que Estudios Ghibli tiene una forma muy particular de construir una narrativa que está hablando de lo político desde una condición profundamente humana, en donde no hay un divorcio entre la visión del tema político y la visión profundamente de la experiencia cotidiana íntima, ¿sabes? Incluso espiritual. Espiritual Claro. también, ¿sí? O sea, bueno, porque eso también es profundamente Sí, es humano. que, O sea, lo lo profundamente como- humano es, por ejemplo, que en Ghibli se respeta la comida, que tú lo dijiste muy bien, o sea, en Ghibli se respeta la comida. Eso es, o sea, una cosa que es natural en la experiencia humana. O sea, uno quiere empatizar con una persona, ¿sabes? Reencontrarse con un amigo y le dice, vamos a almorzar. O sea, ese momento de la comida está a ese nivel. Es sagrado. Pero también Ghibli es espiritual y no deja de hablar de política. Tanto que la escena de, Y de hecho, Sin Cara... a mí me parece, por ejemplo, que Ghibli es Digamos. radicalmente ecológico, pero con una posición política marxista de esa ecología. O sea, no es la ecología de vamos a reciclar, muchachos. No, o Exacto. sea, Dice Gio, sí, es una otra idea de la economía. es una idea política, marxista. Además. Exacto, no Entonces es- yo siento ahí que Ghibli es una especie de forma de hablar de la economía política marxista sin que sea un panfleto y sin que Esa es la sea... palabra. O sea, eso es lo que a mí me impacta. Y bueno, por supuesto, creo que hay unos personajes en Ghibli que son tan entrañables que uno no puede sencillamente sino amarlos. Así, punto. O sea, uno ama... O sea, yo amo a todos los personajes de Totoro. Absolutamente a todos. Amo inclusive al gato bus. La hermanita Yo quiero Pedro. tener un gato bus. Ay, No, ese- Yo necesito el gato bus. Pompoko, la niña de Pompoko, es un personaje absolutamente entrañable. Los dos personajes protagonistas del castillo errante, ambulante, a mí me parecen también unos personajes ¿Tú sabes absolutamente que entrañables. El hollín. Eso, iba a hablar. Esas cositas diminutas negras y las blanquitas en Mononoke que son, Los fantasmas del Kodama. fantasmas del Kodama. Kodama. Los Kodama. Qué belleza. Entonces yo siento que esas cosas son absolutamente entrañables. Entonces, a mí me parece que inclusive, más allá de Disney, que Disney crea personajes del merchandising súper efectivos, estos tipos hacen unas cosas que son como una reinvención arquetipal tan brutal que uno sencillamente se enamora de esas cosas, de esos dibujitos, que tienen una vida propia y además una complejidad profundísima. Y yo creo que en esas dos cosas está lo que yo rescato profundamente de Ghibli. Calaca, Ajá, creo que sí, lo dijeron todos demasiado bien. Es que tu pregunta, esa de digan una palabra lo de Ghibli, me recordó un chiste de Fontana Rosa donde le preguntan a Inodoro Pereira, ¿puede describir usted la Pampa en dos palabras? Y Inodoro Pereira contesta, no puedo. Em, Creo que eso es lo que yo podría hacer ahora. No, creo que el tema bueno, lo han descrito muy bien. Yo me quedaría un poco en lo temático con el asunto de la contradicción, que creo que es algo, yo creo que la primera vez que lo leí y vuelvo a Marshall Berman, que fue
el primer marxista que lo desentrañó y habló de eso como un motor para entender la historia. Yo creo que Ghibli comprende muy bien, eh, queramos o no, cómo coño lo transitamos. Pablo, Ghibli comprende muy bien a partir de ahí. Es que no sé lo que estoy diciendo, entonces no puedo decir que retroceda. No, que estaba hablando del tema de que creo que Ghibli en general comprende muy bien el drama del desarrollo. Em, Algo así como entendemos muy bien la tragedia del desarrollo, pero lo único que podemos hacer o lo mejor que podemos hacer como seres humanos, como humanidad, es transitarlo sin dejarnos consumir por la desmesura, que es un poco el tema de Mononoke. Y es como el cierre y El viento se levanta, su penúltima película de Miyazaki, fue un poco como fue como el estar en paz con eso. Me he pasado toda mi carrera profesional peleándome con eso, toda mi vida humana peleándome con eso y ahora me lo abrazo y me pongo en paz con la tragedia de estar vivos en este mundo, en este momento. Y ninguno habló del chico y la garza porque creo que todavía necesitamos 15 años más para terminarla de más o menos fotocopiar. Yo creo que es eso, pero el tema de la belleza en Ghibli es que yo creo que es el único, por lo menos cinematográficamente, el único mundo absolutamente suyo propio que nos va quedando y que además es absolutamente desbordante. Yo habré visto Chihiro quizás más de 30 veces y todavía hay cosas que me dan vuelta porque no las había visto o no las había entendido, o la última vez que la vi me di cuenta que el bicho ese gigante que se va con Chihiro por el ascensor es es una verdura. ¿Cómo que se llama? Es una yuca y el sombrerito es el plato. O sea, es una yuca sobre un plato, pero te ha dado vuelta y el tipo camina. O sea, hasta eso que tú dices, madre mía, pero Dios mío. Em, yo creo que un poco que fue el desarrollo de ellos también como artista y que nos fue atrapando cada vez más, ¿no? Que cada historia te regala un mundo que además lo sientes que está dentro de su mundo, que es muy coherente, pero a la vez te lleva hacia caminos absolutamente nuevos y que es inagotable. Esto, digamos, hablo desde lo visual, desde lo imaginario, ¿no? Gracias, Calaca. Mira, bueno, está trabajando en una película nueva, Miyazaki. No sé. El Eddie Lanchester. No. Pero ya él se burla de esas mismas despedidas. Ya él dice, no me Él se ha crean. despedido Dice, como no me crean. Dijo, 7 veces, 8, 15 veces, una vaina así. No, de verdad, se ha despedido varias veces. Pero lo que sí es cierto, eso es oficial, está trabajando, está obsesionado con una idea nueva. Obviamente no voy a decir absolutamente nada hasta que ya llegue el momento de decirlo. ¿Alguna cosa, sabes ese tipo de cosas, coño, cuando uno tiene una conversa muy buena y uno dice, chamo, tanto y no dije tal cosa? ¿Les pasa? Como lo que te iba a pasar con Pompoco ahorita, pero ya lo... Lleguemos a la casa, nos vamos a acostar. Bueno, pero si se acuerdan ahorita es el momento de decirlo, porque ahora sí estamos cerrando. Calaca, soy fan de tus críticas cinematográficas. Cada vez que te leo digo, chamo, eso es más o menos lo que yo pienso, pero no sabía cómo decirlo. Para perdido miedo y ya estaba escribiendo. Sí, vale, no. Y haciéndose videitos y cosas. Los videitos. Ya es bueno, vamos a... influencer, ya se está convirtiendo en youtuber influencer. Cada vez Uno al año, sí. Vamos a aprovechar en el video, cuando lo editemos, No, pero están muy buenos todos. vamos a aprovechar para hacerle publicidad al canal de YouTube de Pablo Calaca. Chamo, mira, se escucha entrecortado, pero en todo caso lo que estábamos diciendo es que vamos a aprovechar para hacerle publicidad a tu canal de YouTube. Chamo, deberíamos hacer algo.
así similar. No los no, esto no es comprometerlos públicamente, solo que a mí me gustaría que hiciéramos algo así sobre Oesterheld. Sí. Sí. El Eternauta. El Eternauta, chamo, que es una cosa tan absolutamente maravillosa el cómic. Yo soy de los que vio la serie y me encantó. Ahí está el Eternauta. Bello, una belleza. Pero por ejemplo a Gio no le gustó mucho. Me encantaría conversar eso con Gio públicamente. Pero no, bueno, vale, independientemente, más allá de la frivolidad y de la... Me duele que no me guste. La detractora. Sí, La pero... verdad, tuve que borrar el mensaje porque todos los amigos... No te creo. Claro. Estaba dividiendo un pueblo. Pero es que tú tuviste la valentía de dar uno de los primeritos pasos. La vi casi Claro, minuto cero, completa, exactamente, porque... fanáticamente, y Pero bueno. para los argentinos es como que hubiesen ganado un mundial el éxito de esa Sí, serie. sí, Entonces, bueno, bien. yo a igual la fiesta. Claro. Ese mensaje. Así la agarramos en estos Tío, días y la tío, no tenemos estás aquí. sola. Ignacio Ramonet también habló mierda de la serie. ¿Quién? Ignacio Ramonet. Ay, no, veo, coño. Perdón, ¿qué viste? No, es tan mala, eso no, primero muerto antes que editar esa parte, eso va a salir público. Mira, bueno, hermano, Calaca, un abrazote, hermano, muchísimas gracias, de verdad. Vamos a ver si podemos cuadrar, si no es esa conversa, cualquier otra. Fue, bueno, nada, un rato muy agradable. Oscar, yo sé cómo es la vaina. Todavía tienes chance de decir eso que te vas ahí, no, te va bien, no se me viene, te no se va- me viene. te vas en tranquilidad con tu alma. No, Era por pero no sé poco, qué... ya. No se me... No, ya, Ajá, no, mira, ya lo dije. mira, Calaca sí tiene una vaina que decir. No, sí, ya me acordé. Vamos a decir, Lo que pasa es que es muy triste. vamos a decir el internet nos deja, Calaca. No hemos hablado. Nah, chao. Tío Ghibli, No podemos hablar de Estudio Ghibli. fotográfica del estudio Ghibli. Y eso es todo lo que tengo que decir. La importancia del Ya, espérate, Pablo, espérate. Ajá, vamos. Cálmate. Empieza a moverte así cuando vemos que... Que te des contigo. No vamos a hablar. ¿No se acuerdan de la colombiana que dijo que ya había hecho prácticamente la mitad de la última película de... Verdad. Bueno, coño, pero es que no sé, me parecía como... Es que da como... Se metió tremendo peo. Sí, pero da como pena ajena, da como vergüenza ajena con la muchacha. ¿No se acuerdan de eso? Sí, vale, sí, totalmente. La que mintió que había hecho... La muchacha colombiana que dijo que pasa que La ilustradora que colombiana. había trabajado en El Niño de la Garza. Sí, que había traído una escena y que ella había hecho... Coño, es verdad, Calaca, ¿cómo íbamos a cerrar este video sin hablar del chisme? Ay, qué horrible. Que la una latinoamericana Pobre muchacha. trabaja mucho allí. Bueno, un abrazote, muchísimas gracias, muchachos. Cualquier cosa. Yo estaba esperando que hiciéramos algo así en sede para ser absolutamente insoportable. Porque si tú me preguntas a mí qué me politizó a mí a los 10 años, no fue ni mi mamá ni mi papá, fue Avatar, la leyenda de Aang. Entonces, sí. Avatar, la leyenda de Aang. Importante decir que fue la leyenda de Aang. Yo creo que deberíamos hacer más cosas así hablando de otros animes porque incluso hasta los más comerciales tienen contenido político. Ahorita, bueno, me politizó Avatar, ahorita me politiza One Piece, que, bueno, uno de los más conocidos. De hecho, un discurso. Porque yo me podría caer a coñazos con alguien que me diga que One Piece, literalmente a piñas. Porque si tú pones en un anime un discurso como es el siguiente, este país es un ejemplo de cómo el mundo será en el futuro. No habrá felicidad en un mundo donde lo indeseable es desechado. Algún día, ciertamente cambiará este mundo, incluso países como este que son todavía jóvenes. Es que está en inglés, perdón. Aquellos que quieran luchar por la libertad, suban ahora. Y esto lo podríamos agarrar con pinzas y decir que, bueno, es algo que podríamos decir cualquiera, no cuando lo dice el líder del ejército revolucionario en One Piece, que por cierto está profundamente influenciado en la Revolución Cubana, porque tú, en un mundo donde, bueno, son piratas y tienen que tener barcos todo el mundo, porque es un mundo lleno de agua,
tú no le pones al barco del ejército revolucionario Wind Grandma, como el yate. Y bueno, o sea, hay muchos animes, y cuando, o sea, todos los de Satoshi Kon, Paprika, Ghost in the Shell, Sí, no, y One Piece es la lucha contra el gobierno mundial. Sí, o sea, todos los piratas luchan contra el gobierno mundial, que es el que habla de la moral, habla de todo, pero al final... Sí, no, y todos tienen una corriente política o filosófica. El protagonista es un anarquista total, de hecho es el dios de la libertad. Entonces, bueno, Naruto, por ejemplo, también es muy político. Tiene muchas escenas de relleno, pero inmerso allí hay un tema de que, por ejemplo, él siempre se enfrenta, todos los enemigos que él se enfrenta, no es para eliminarlos, siempre es para hablar de un problema psicológico, de un trauma que generó ese enemigo. Entonces, habla mucho de los traumas, habla de los traumas de niñez. O sea, Naruto casi toda la historia es de trauma. Los traumas que vivió cada persona antes de llegar al personaje que es, y eso es lo que se enfrenta realmente. Naruto cuando se enfrenta no se enfrenta a un poder, un criminal, sino se enfrenta a un trauma que él vivió. Y incluso la mayoría de la charla es una charla sobre eso, donde terminas transformando el enemigo. Entonces, hay muchas series que son bastante políticas, inmersas en todo eso. Pero por ejemplo, One Piece, a pesar de que es bastante político, también es bastante sexualizado. Entonces, ese tipo de cosas que ha sucedido en muchas animaciones, es por eso que traemos como el tema del estudio Ghibli. ¿Cómo haces para juntar todo lo que están haciendo muchas series en Japón y muchas series en otros, para juntar todo eso, pero sin tener que usar lo que atrapa al público, que es la sexualización, que es la violencia, que es ciertas cosas, que es el punto de clave de la mayoría de estos cómics, que siempre se enfocan, por ejemplo, Naruto, las peleas son maravillosas, son esto y aquello. Te pones a ver bien o sea, yo empecé a ver Naruto y empecé normal. Cuando empiezo a ver la segunda, tercera, cuarta temporada, yo empiezo que ya, ¿qué pasa aquí? Cada vez se va profundizando y llega un momento que ya las últimas partes, personajes y eso tiene que ver con temas bíblicos. Incluso ya te habla de Caín y Abel y otras cosas allí, pero inmersas en el mundo del cómic. Entonces, sí, hay un tema político que está inmerso en las comiquitas japonesas, pero normalmente nosotros lo que vemos aquí es nada. O sea, el mercado que tiene Japón es demasiado gigante. O sea, a nosotros nos llega 10, 15, 20, 30 series, ellos tienen 5.000 series, una vez así que es del 80% es basura. Entonces, de eso también hablaba Miyazaki, de cómo han llovido el mercado de una cantidad de cosas. Entonces, para poder pelear en ese mercado, One Piece tiene que hablar de un discurso político, pero tiene que meter una personaje que se le vea los senos, que se no sé qué más, sexualizado, el otro, y así, porque si no, no van a terminar calzando dentro del consumo anime que tiene el chamo de ahorita. Entonces, es una batalla que el estudio Ghibli la ganó, bien ganada, o sea. Entonces eso hay que estudiarlo para nosotros cuando vayamos a construir nuestro imaginario, vamos a construir estos nuevos chamos, porque estamos vírgenes en todo este campo y tenemos la posibilidad de poder formarlo adecuadamente para no terminar haciendo películas de Disney, porque yo he visto como 3, 4 comiquitas que lo han estrenado en cine y es la misma historia de Disney y de Pixar, o sea, no cambian en nada y lo quieren hacer igualmente, o sea, en 3D, en tal, no se quieren sentar a producir algo que no necesariamente, como lo estamos hablando, necesariamente tiene que ser complejo, no tiene que... Sí, ¿sabes? Esta cosa, este complejo de... Vamos a demostrarnos nosotros mismos que podemos ser capaces de hacer eso. Exacto. No, pero es que no es hacer eso. Ajá. Es hacerlo como tú. Claro. Es hacerlo que... Es como cuando empezamos a hacer cine aquí, que en Venezuela había como las mismas 5 películas que todo el mundo veía, que era Sicario, era tal. Entonces, cuando empezó, después de Chávez, empieza esta cantidad de apoyo hacia el cine, que empieza ya cada año se estaba produciendo una cantidad de películas que no nos podíamos creer. Vemos películas muy interesantes con historias nuevas porque no estábamos tratando de imitar nada, estábamos tratando de contar una historia nuestra y esas son las que realmente tenemos que llegar. No, y veníamos de un cine en los 70, si es de cine, veníamos de un cine en los 70 fabuloso, impresionante. Mira, pero tú no habías terminado, Nati. Sí. No. En resumen tienes que hacer otro de estos, pero de anime. Bueno, pero eso es lo que estoy agarrando. Estoy agarrando señas. Obviamente, yo hablo de One Piece porque es lo que más conozco y es el que más veo y es el que me fajé a ver durante todo este tiempo, todos los días.
Pero hasta los más comerciales siempre tienen, si no es un contenido político, es un contenido social. Incluso productoras que son como más dirigidos a la juventud ahorita, como Mapa, por ejemplo, que es una casa de estudio que, por cierto, tiene un tema de explotación laboral bien arrecho. Ahorita incluso con su joya de la corona, que es un anime que se llama Jujutsu Kaisen, incluso trata temas así, que por lo menos en esta serie tratan como el tema de cómo ahorita explotamos a la juventud o cómo deshumanizamos un poco a la juventud y así. Y bueno, mi punto aquí es que aunque nos lleguen aquí 5 o 6 series, en Japón hay 500.000 series y todas tienen, aunque sea un contenido, un poquito de contenido político. Y eso también lo quería vincular con el tema ahorita de la inteligencia artificial. El profesor Antonio me dijo una vez como, ¿una IA puede hacer un guión? Sí. ¿Una IA puede hacer un buen guión? No. Porque un buen guión que depende de la vivencia humana. Entonces creo que muchas de estas series también agarran eso de, vamos a hacer esta serie, pero tiene que tener algún tipo de vivencia con la que el público se pueda conectar. Por lo menos en One Piece, en el arco antes, el que está ahorita en emisión, yo lo comentaba con un amigo que sí tenía mucho más tiempo viendo One Piece que yo, incluso viendo el manga. En el arco anterior a que está en emisión, era el arco donde se basaban básicamente en Japón y trataban un tema de que todo el mundo se estaba muriendo de hambre y había como un gobernador que era el que tenía todas las riquezas y él me dijo como, yo vi esto en 2017 cuando estaba la escasez y yo no podía ver un capítulo sin llorar. Entonces, bueno, básicamente. Imagínate el del personaje que es el de la luz. ¿Te acuerdas? Que están en el cielo. Porque es que ellos se van encontrando con enemigos, pero toda esa parte habla sobre Dios. Entonces, hay un personaje que tiene el poder de escuchar pensamientos y de con un rayo de luz, matarlos, pues. Y están en una nube que es en el cielo. Y hay personajes que desarrollaron ciertas cosas como alas y esto, entonces tienen alas. Y cuando te empiezas a ver todo, están hablando de Dios y los ángeles y de la población que está sumisa al miedo de Dios. Y entonces empieza todo con el tema de cómo la religión empieza a partir del miedo a controlar toda una población. Entonces esa área es muy crítica sobre el tema de lo religioso, sobre el tema del Dios, de quién era Dios. Y entonces al final él desmonta ese Dios. En la serie él desmonta que no era un Dios, que era un personaje, pero es muy crítica a nivel religioso. O sea, yo incluso es una de las partes más críticas que yo he visto. Pasa que no me la he visto completa porque yo lo estoy viendo solo en español. Pero como lo estoy viendo con la niña, entonces trato no quiero vérmelo completo, o sea, lo vamos viendo a la velocidad de ella. Porque en la casa, por ejemplo, la niña no ve ningún tipo de caricatura, al menos que nosotros no la veamos, pues. O sea, si ella se quiere sentar a ver comiquitas, listo, se sienta y va a ver 2 horas y 2 horas ahí, yo estoy trabajando y estamos todos viendo ahí. Y uno está entendiendo qué pasa, o sea, si hay porque es que las comiquitas ahorita están muy sexualizadas, hablan de muchas cosas y tiene uno que estar como muy, muy inmerso allí. Y además el tema de la violencia, ahorita Jujutsu Kaisen y, por ejemplo, es muy violenta. O sea, en estos últimos capítulos que yo estaba viendo, el pana agarró a unas chamas que la estaban ayudando, el tipo se despertó, agarró a una, la ejecutó, le cortó la cabeza, la otra, o sea, unas imágenes bastante violentas. Entonces hay que uno tener como ese cuidado porque ya ellos, ahorita en el mercado japonés es tan grande y está lleno de tanta información que ahorita lo que pega es entre más grotesco, es mucha velocidad. O sea, el tema de la velocidad, que es lo contrario al estudio Ghibli, que te ayuda a que respires, a que contemples una escena, a que puedas maravillarte. Ahorita la velocidad es muy grande, muerte, vaina aquí, allá, tal, golpes, el enemigo, rayos, poderes, o sea, llega un momento que por ejemplo, y comiquitas como de Cartoon Network, como Paintball, algo así, como es el que son 2 gatos, Gumball a mí me parece, o sea, me da unos ataques de ansiedad viendo esa comiquita. O sea, es corriendo, pastas, el ruido, la cosa, o sea, es muy veloz, o sea, te llena de ansiedad. Pero entonces, Aventura es maravilloso. Ahora Aventura es diferente porque no está, es muy fantasiosa y es más lenta.
pero la otra es poner un niño que sufre hiperactividad y está viendo esa comiquita y termina, o sea, son películas que terminan desquiciando a los chamos. O sea, no están estudiadas para un chamo, simplemente están fabricadas. O sea, Cartoon Network y este tipo de comiquitas nuevas que sacaron, todas son comiquitas de adultos. O sea, muy violentas, muy rápidas, con muchos problemas de cuadros psicológicos de personas, así que no es lo mismo que ver incluso el tema de Japón es que rompe también algo con el tema de los personajes. En Ghibli no hay tantos personajes fantasiosos como otras comiquitas que lo hay, pero por ejemplo estas comiquitas crean personajes de todo tipo. O sea, el chamo se puede sentir identificado con cualquier personaje. O sea, si yo soy gordito y hay un personaje que es gordito y es superhéroe y tiene poderes y es fenomenal. Entonces, pero hay uno que es flaquito y también es fenomenal. Y hay uno que es ciego y es fenomenal. Y hay uno que no tiene entonces ellos son muy inclusivos dentro de su... Por ejemplo, Guapi también hay una sesión completa que es dedicada a la diversidad sexual. Entonces hay un enemigo que es de sexo diverso que le clava las uñas a la otra persona y la transforma. Si es hombre, se vuelve fémina, y si es femenino, se vuelve hombre. Entonces, o sea, y hace una crítica sobre el tema de... Eso que en One Piece. Sí. Que por cierto ese personaje está en el ejército rojo. Ajá, entonces, exacto. Entonces, toca muchos temas y hay personajes que, por ejemplo, hay un personaje... Hay un personaje ahí que muere y tú te quedas así como que coño murió este personaje y el personaje es trans, ¿sabes? Entonces, ¿cómo el anime ha generado esta inclusión? O sea, que el chamo puede verse representado en cualquier personaje, mientras que tú ves el anime o el cómics gringo, todos los personajes son estilizados. Todos los héroes y las heroínas son... La Mujer Maravilla es la Mujer Maravilla. Superman es el Superman, ¿sabes? Superman ahí. Entonces, no es... por ejemplo, tú ves Naruto y Naruto es un adolescente y eso es lo otro, que todo el cómics, todo el cómics completo y todo el anime que existe, los protagonistas son chamos. O sea, tú ves a Naruto y Naruto no pasa de 14, 15 años. Todos los personajes son jóvenes. O sea, ellos te muestran en el anime que el chamo tiene que desarrollarse rápido y veloz. O sea, una persona cuando tiene 30 años ya es un viejo. O sea, para ellos ya es un viejo. O sea, ya no hiciste nada. A los 30 voy a hacer eso. No, ya es todo el desarrollo de ellos está en la juventud. Los grandes protagonistas de dueños de no sé qué más de todo son chamos. O sea, eso es un tema libre que no hablamos, ¿no? De la sabiduría de las personas mayores. Ajá. Sí, lo dijo. Sí. Es colectivo, estaban los ancianos. Es cierto. Claro. Sí, es verdad. Pero sí, eso es muy importante. Mira, pero pendiente con esos temas. Sí. Muy bien.